Hola, ¿qué tal, familias que educan en el hogar? Me da mucho gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Laura Damaris, soy directora de Acompáñame Home School. Y pues el día de hoy con un nuevo podcast preparado para ti, especialmente con temas que sé que van a ser de tu interés, sobre todo porque las familias que educamos en el hogar, siempre lo menciono, no es algo sencillo, no solamente es cambiar a los niños de una escuela a otra, sino es toda una forma de vida que tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de vida y las que ya llevamos tiempo, pues sostenernos ahí, no tirar la toalla. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos a una amiga que ya conozco desde hace creo que 2 años y estoy muy contenta de que se encuentre con nosotros. Ella es Ana Paulina. ¿Cómo estás? Hola Laura, muy bien, muchas gracias por volverme a invitar. Y nos conocemos hace 3 años. El encuentro en Guadalajara fue en el 2023. Wow, miren, qué barbaridad, el tiempo se pasa así. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ana Polonia. Exacto, nos conocimos ahí en Guadalajara en el evento de Renae. Bueno, pues ella lleva más de 15 años acompañando procesos de educación en casa. Ha educado durante 20 años a sus propios hijos, que ahora son cuatro maravillosos adultos. Ha acompañado a cientos de familias y ha participado en procesos de investigación y trabajo comunitario relacionados con el homeschooling y la educación alternativa. Además, es una de las fundadoras de la mayor red de familia homeschooler en Colombia. Su trabajo no es decir qué hacer, sino ayudar a las familias a pensar con claridad para que puedan sostener sus decisiones con tranquilidad. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que está eh, que es muy actual, que es la inteligencia artificial y la dependencia de plataformas en el homeschool. Pues, Paulina, este tema a mí me parece súper relevante porque he mencionado de unos años para acá que en verdad estamos en un momento histórico. Cuando queden los libros de la historia, van a aparecer nuestros años porque así como quedó registrado la revolución industrial, va a quedar estos años marcados como la revolución digital. El mundo cambió por completo y pues bueno, este tema de la inteligencia artificial obviamente es parte de este cambio tan revolucionario en estos años. ¿Cómo ves, Pauli? Estoy completamente de acuerdo contigo. Con todo y que la inteligencia artificial no es nueva. Llevan muchos, muchos años desde que a la primera persona se le ocurrió pensar qué tal si buscamos que las máquinas piensen como piensan los humanos. Ha sido como la explosión de la inteligencia artificial generativa, cuando conocimos ChatGPT, lo que ha desencadenado una explosión gigantesca que ya es incluso difícil ir al día, porque cada día hay una herramienta nueva, cada día esta que funcionaba muy bien la mejoran más. Bueno, es una absoluta locura. Y para mí es una gran oportunidad. Hay que saber utilizar todas esas herramientas. Y ahí es donde yo veo que las familias, las homeschoolers y las de colegio, pero también, pues no es nuestro ámbito, pero los profesores de colegio y de universidad están en pánico porque les está mostrando que tienen la obligación de transformar un montón de cosas, de todas esas maneras tradicionales de hacer las cosas. Y cuando la gente se asusta, lo primero que hace es, no sé, prohibir, satanizar, alejarse, mejor yo por allá no me meto. Entonces sí, es una oportunidad gigantesca, pero también es un gran reto. Exacto, y creo que desafortunadamente pasa como en todos los cambios históricos, por ejemplo, cuando empezaron cuando fue la imprenta, hubo detractores de la imprenta. Hubo quienes dijeron que no era correcto porque iba a ser demasiada información circulando por allí y que no era tan bueno. Entonces, ¿quién podría imaginarse que fue exactamente lo contrario? Los libros es una de las cosas más maravillosas que le ha pasado a la humanidad, pero cuando inició, pues hubo sus detractores, ¿no? Entonces, así
cada novedad puede ser criticada porque se desconoce, ¿no? Cuando el cine y que la primera película que sale con este tren y que asusta a los que está a las personas, a los que estaban viendo la película, a los espectadores y salen corriendo de la sala porque piensan que el tren verdaderamente va a chocar contra ellos, hubo personas que decían, esto es del diablo, ¿no? Entonces el cine era del diablo. Así, pues ahora con esta nueva, como tú dices, ya veníamos desde hace varios años con los teléfonos inteligentes, con obviamente internet y todo esto, pero sí, evidentemente, de unos años para acá ha habido una explosión y creo que la pandemia tuvo mucho que ver con que las familias comunes entráramos a un medio digital, ¿no? El que estuviéramos encerrados nos permitió que hubiera muchas reuniones en Zoom y charlas en Zoom y bueno, ya todos vivíamos o mucha gente vivíamos ya teniendo esta oportunidad de comunicarnos en Zoom si no podíamos salir y también esta situación de la inteligencia, del chat GPT, como dices, ha sido una explosión, pero ¿hasta dónde sí podríamos considerar o no que es algo dañino y algo positivo? ¿Qué cosas tú podrías poner en una lista de cosas de cuidado? Decir, bueno, esto y esto y esto sí son cosas de cuidado del chat GPT. ¿Y qué cosas, bueno, ahorita vemos la otra lista, qué cosas son las positivas? Porque como dicen los maestros, están asustadísimos porque dicen, ya los niños no estudian, solamente hacen su tarea con ChatGPT, ¿no? Pero ¿hasta qué punto está mal eso en realidad? ¿No? Habría que ver, bueno, ¿cómo ves, Paulina? ¿Cómo cuáles cosas considerarías tú que sí son puntitos de cuidado de la inteligencia artificial? Pues a ver, por un lado, usarla para que piense por nosotros es lo que no se debe hacer. De hecho, creo que el año pasado sonó muchísimo una investigación que hicieron que demostraba que la gente que había confiado en que ChatGPT le escribiera todo, los correos, los textos, los mails, las publicaciones de no sé qué, después ya no eran tan hábiles para escribir ellos mismos. Em, pero hicieron como un grupo de comparación, pusieron como un grupo a escribir por su cuenta y luego apoyarse en ChatGPT para mejorar su escrito y los escritos salieron súper bien. Y el otro grupo que fue hágalo todo desde cero y corríjalo usted y no les fue tan bien. Entonces, la cosa es no usarla para que piense por nosotros. Entonces, ese creo que es uno de los grandes riesgos. Y combinado con la manera de la educación tradicional y las típicas tareas de colegio, pues es que es muy fácil si yo solo voy a hacer esa tarea por sacar una nota. Si a mí no me importa aprender, pues ChatGPT me hace la tarea y saco la buena nota. Entonces ahí es donde digo que obliga a que el sistema se transforme. Hay un riesgo muy grande y son las alucinaciones, ¿no? No sé si sabes que la inteligencia artificial alucina, contesta cosas sacadas de cualquier lado. Y como escribe también y es súper convincente, entonces tú le crees todo lo que te dice. Ese es un riesgo. Dice cosas que no son. Así que eso se contrarresta desarrollando pensamiento crítico, desarrollando como hábitos de verificación y de confirmación de las cosas que te va produciendo, ¿no? Yo pedirle las fuentes, por ejemplo, o pedirle lo mismo a varias y comparar qué me dicen. O dime de dónde sacaste este dato, por favor. ¿Sí? Verificar siempre, porque ese es un riesgo grandísimo. Dice mentiras con todo el descaro posible, sin ningún problema, saca cosas, te las va diciendo como verdad. Para mí, principalmente eso, como no creerle todo, porque a veces no dice cosas verdaderas, em, y no usarla para que piense por nosotros.
Y pues más allá de eso, pero creo que eso no tiene tampoco tanto que ver, supongo yo, es como cómo utilizan la inteligencia artificial para hacer fraude, para imitar la voz de otras personas, para modificar imágenes, videos, ese tipo de cosas. Y aunque no es que uno diga que me van a hacer fraude a mí o algo así, pues siempre es bueno mantener la mirada crítica frente a todo y la duda frente a todo. Para mí ha sido muy triste darme cuenta que unos videos hermosos y súper tiernos que uno ve por Instagram me dicen, no mami, eso es inteligencia artificial, no te lo creas. Y yo, ay, pero el gatico, no mamá, eso es inteligencia artificial. Y yo, ah, qué pesar, pero se veía muy tierno. Y cosas de esas como que lo engatusan a uno. Pero sí, principalmente el riesgo es que lo dejemos, lo usemos para pensar y no ejercitemos nosotros nuestra capacidad de producir ideas, nuestra capacidad de redactar textos, nuestra capacidad de crear cosas propias, de seguir cultivando nuestra creatividad, porque al final eso es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial. Ese es el valor agregado que tenemos como humanos, lo que la inteligencia artificial no hace por nosotros. Exacto, y mencionabas aquí unos puntos que anoté, dices que no piense por nosotros. Exactamente, creo que eh, de alguna manera no tenemos ya la posibilidad, creo yo, de detener a las nuevas generaciones a que usen la inteligencia y tampoco creo que tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros precisamente en Acompáñame en nuestras clases, sabemos que muchos de los chicos van a utilizar la inteligencia artificial para las tareas. Y algo que hemos platicado con los maestros es no vamos a luchar en contra de la inteligencia artificial porque eso ya es completamente imposible. Lo que tenemos que hacer más bien es al enemigo, únetele. Es decir, vamos a trabajar con los muchachos a decir, ok, sabemos que estás utilizando la inteligencia artificial, no está mal utilizar la inteligencia artificial para hacer tus tareas, solo que vamos a aprender a utilizarla, que realmente sea una herramienta y no sea como una trampa de que no voy a estudiar, no quiero aprender y para hacerlo más rápido hago uso de la inteligencia artificial. Al contrario, es vamos a usarla como una herramienta para que aprendamos de ella. Y como dices algo bien interesante, pensamiento crítico. ¿No? Exacto, decir, muy bien, tú me estás diciendo esto, pero yo tengo que buscar otra información, otras fuentes y esto que dices, dice mentiras, ¿no? Entonces, todo esto creo que también forma parte de que demos información a las personas, tanto a los papás como a los jovencitos, a los alumnos, a los niños, nuestros hijos, y decirles porque muchos de ellos no saben que dicen mentiras, ¿no? Piensan que pues no, el ChatGPT te está dando toda la información adecuada y no. Entonces, el darle información que las personas sepan cómo es que funciona ChatGPT y que te va a decir lo que quieras, lo que tú si tú abres un tema en ChatGPT, pero tú le dices ciertas instrucciones o le preguntas de cierta manera y yo le pregunto de otra manera, la inteligencia artificial, el algoritmo va a ver qué es lo que tú buscas y qué es lo que yo busco y a cada una nos va a dar la respuesta que querramos escuchar. Entonces, qué fuerte está eso. Y ahora, con respecto, precisamente, vámonos un poquito a la educación. Tú hablabas acerca del tema que nos proponías de las plataformas digitales. Precisamente, ¿qué tanto, como decíamos, ahora la otra lista, estas plataformas digitales, qué tan, qué cosas positivas ves en la inteligencia artificial para el área de homeschool? Las familias que están con nosotros y que son mamás homeschool, que no son expertas en tecnología, pero que ya estamos aquí. ¿Cómo podemos aprovechar y cuáles son las cosas positivas de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial para una persona que no trabaja con tecnología, que está empezando apenas a acercarse, a mí me parece que es muy útil para esas tareas que a veces nos quitan mucho tiempo. Algo muy doméstico. A mí, si yo hubiera tenido inteligencia artificial para que me preparara los menús de la semana cuando mis hijos estaban chiquitos, yo hubiera sido muy feliz porque gastaba mucho tiempo pensando qué hacer
y no me gusta, me encanta cocinar, pero me parece hartísimo tener que pensar todos los días qué hacer. Y si tú le dices, tengo esto en la alacena, tengo esto en la nevera, planéame las comidas para esta semana, o de pronto estas son las restricciones, o esto es lo que mi hijo sí come y lo que mi hijo no come, y me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. También, por ejemplo, en sugerencias de actividades para los niños, que fue otra cosa a la que le dediqué muchísimo tiempo investigando. Miraba mucho en blogs, pues, porque yo soy de la época de los blogs, y en Pinterest. Actividades de astronomía, actividades para las cosas, para hablar de los animales del fondo marino, actividades para matemáticas, actividades, y pues yo buscaba y buscaba y buscaba y tomaba ideas y de ahí sacaba. Con la inteligencia artificial es muy fácil también. Este tema, quiero estas actividades, mis hijos son de este estilo, o ayúdame a conectar. ¿Cómo hago para hablar, qué sé yo, de la atmósfera y las capas de la atmósfera? Porque intenté y le pareció aburridísimo, pero a él le encantan los Pokémon. ¿Cómo hago yo para conectar esto que no quiere aprender con esto que le encanta y hacérselo más divertido? Para esas cosas de inteligencia artificial funciona muy bien, para ese tipo de ideas de proponme actividades, o incluso también genérame un imprimible de esto, sáqueme una imagen de esto, eso también se puede hacer. Em, Hay una IA que es Notebook LM, que tú le subes tus documentos, tú le subes tu información y trabajas únicamente con base en esa información, así que no inventa y no trae cosas de internet, y genera infografías, te genera videos, te genera un podcast de dos personas hablando sobre esa información que le subiste. Es increíble, entonces se puede usar de muchas formas, uno como adulto, para apoyarse en su trabajo de acompañar el aprendizaje de los hijos. Y a los niños, pues también hay formas divertidas de ponerlos a que usen la inteligencia artificial. Pienso yo que siempre, eh, no sé, para investigar, para buscar, para profundizar, se puede usar como hazme preguntas, estoy estudiando este tema, estoy aprendiendo este tema, hazme preguntas para saber si tengo algún vacío, o ayúdame a encontrar otras fuentes, o cuál es el experto en este tema y cómo puedo ponerme en contacto con él. O sea, son muchas cosas que uno podía usar con Google, pero con la IA es más rápido. Entonces, o sea, el potencial es gigantesco. Hace poco yo escuchaba un podcast de un experto en funcionamiento del cerebro. El podcast era sobre otra cosa, era sobre los sueños, pero en algún momento tocaron el tema de la inteligencia artificial y él decía que a él le parecía que era algo que nos iba a potenciar así exponencialmente a nivel cognitivo, que cuando Bill Gates creó su computador, dijo que los computadores iban a ser una bicicleta para el cerebro, iban a ayudar a que el cerebro fuera más rápido, y que él sentía que en la misma línea la inteligencia artificial era, no sé, una motocicleta, creo que era lo que decía, para el cerebro. Si va rápido en bicicleta, pues en moto va a ir mucho, mucho más rápido, si se usa bien. Qué interesante esto que estás comentando. Lo estoy anotando, una motocicleta para el cerebro. Es cierto, porque como decíamos hace un momento, no tenemos solamente que, es muy típico del ser humano que lo que no conocemos le, le tenemos miedo y lo queremos destruir, lo evitamos, ¿no? O sea, no, hijo, no toque la inteligencia artificial porque eso está malo. ¿Por qué? No lo sé, pero porque no lo conozco, no lo uses. Pero me acabas de dar una lista súper interesante de cosas que las mamás homeschooler podemos aprovechar bien, dices. Estamos hablando, bueno, me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeños me quedaba hasta las 3 de la mañana haciendo el programa del otro día. No podía amanecer sin el programa, ¿no? Porque el otro día había de todos que hacer de desayunar y el aseo de la casa y la casa de los niños, o sea, no hay tiempo, ¿no? Y de repente es la madrugada y estás haciendo los programas y con ChatGPT te lo dan en qué, 10 segundos. O sea, y eso es mucho, ¿no? En lo que escribes y en lo que te lo da y un minuto te tardas dos o tres. Digo, si ya le das bien las indicaciones y demás,
máximo 5 minutos, dándoles indicaciones específicas, como diciéndole, dame la bibliografía, lo quiero de esta manera, no quiero que hagas esto, pero sí quiero que hagas el otro. Está súper padre también lo de los menús. Lo quiero resaltar, mamá, no perdamos ese dato por allí, porque cuando yo empecé a hacer homeschool, las mamás con las que me reunía, ellas ya eran mamás muy experimentadas. Mis hijos estaban en kinder, ellas ya tenían hijos de preparatoria, y un dato que me dijeron, una recomendación que me dijeron es, tú como mamá homeschool no puedes hacer de comer todos los días. O sea, no te puedes dar el lujo de estar 2 o 3 horas en la cocina todos los días. No, tú tienes que preparar comidas para 2 días, congelar comida, etcétera. Muchas tips que me ayudaron. Pero este tip ahorita de preparar el menú, pero no estar como tú dices, yo buscando ahí, por lo menos unas 2 horas, yo sí me tardaba en decir, a ver, una receta, ya, bueno, traer la receta, y bla, bla, bla. Ahorita en 5 minutos te puede dar. Qué interesante es esto. Y además, el que, como decíamos, no estar luchando contra esto, sino ocuparlo para el beneficio. En este caso, por ejemplo, está el beneficio para nosotros como mamá homeschooler. Diste unas cosas súper interesantes. Para los hijos, para nuestros niños, ¿cómo qué actividades podrían ellos hacer como homeschooler y aprovechar la inteligencia artificial? Porque nos mencionaste varias para las mamás, esto de Netbook se llama, este, Notebook LM. LM, aquí la tengo, la voy a buscar, que sea, Esas también es de Google, igual que Gemini. ok, perfecto, pues aquí la tengo bien anotadita porque la voy a buscar. Como dices, para los adultos y para los niños, para nuestros hijos homeschooler, que estamos en casa, ¿qué herramientas, cuáles apps o cuáles plataformas de inteligencia artificial podrían ellos utilizar? Obviamente nosotros acompañándolos, pero en su educación en casa. O nosotros para la educación en casa de manera muy Ujú. específica. Pues, a ver, ¿yo qué te respondo a eso? Una es igual, este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, los grandes modelos de lenguaje, Gemini, Claude, ChatGPT, eh, también lo pueden usar de la misma manera que lo estamos usando nosotros. O sea, quiero hacer un experimento para tal cosa, o también de esa forma lo pueden hacer. Usarlos para investigar, para saber más sobre un tema que quieren saber. eh, También, Aquí, si come, son perdón, te niños interrumpo que un quieren momento. aprender a programar, la inteligencia artificial ayuda también muchísimo con la programación. O sea, uno sigue aprendiendo de la manera en que sigue aprendiendo a programar, aprendiendo el lenguaje y entendiendo las instrucciones, y la forma de pensar con instrucciones es la misma, pero ya traducirla a Python o a JavaScript o lo que sea, ya no tienes que saberte todo el código, ya se lo pides a ChatGPT. Por ejemplo, yo hice un trabajo el año pasado en la universidad, y pues yo tenía la base, pero había muchas cosas que no sabía. Entonces yo le preguntaba, necesito un código para hacer esto, de esta manera. Me entregaba el código y yo empezaba a preguntar. ¿Este bloque qué hace? Esa instrucción no la conozco. ¿Por qué ese parámetro toma este valor? Y así iba entendiendo lo que me iba entregando. Yo hubiera podido coger, pegar, funciona, listo, no me importa, pero yo estaba aprendiendo y yo quería realmente entender, no que otro me hiciera mi trabajo, pero sí que me ayudara un poco con lo que me iba a tomar mucho, mucho tiempo. Los niños pueden hacer lo mismo también. Y eh, sé que hay plataformas que incluyen la inteligencia artificial para funcionar mejor. Eh, Creo que Khan Academy tiene una inteligencia artificial que le ayuda a los niños como con imágenes. No la he usado, pero la otra vez di una charla y en la investigación que hice encontré esa característica de Khan Academy. Creo que Duolingo utiliza inteligencia artificial, que tú no te enteras, pero Duolingo está acomodando a ti y a tu uso lo que te está mostrando. Creo que Smartick, que es una plataforma de matemáticas, también tiene una inteligencia artificial para mostrarle a los papás el progreso de los niños, y no sé si también creo que también para irle reforzando a los niños en lo que están un poco, que les está costando trabajo, o avanzar más rápido en lo que manejan mejor. Hay una
Hay una plataforma que se llama Síntesis, que es creada por Elon Musk, que es para aprender matemáticas todo a través del juego y la inteligencia artificial. Creo que fue de las primeras, así que sonaron muchísimo. Esas son las que conozco, pero estoy segura que debe haber muchas plataformas educativas que ya están incluyendo inteligencia artificial para personalizar los procesos, para que los niños tengan como rutas de aprendizaje para ellos según sus necesidades, sus características, su ritmo de aprendizaje. Entonces, por ese lado también solo es como buscar, porque todo el tiempo están saliendo nuevas, así que no tengo un listado actualizado porque estoy segura que todos los días sale una nueva. Exacto. Y creo que una de las más populares es ChatGPT, ¿no? Es de lo que es lo que se popularizó. Cuando salió fue una explosión. Seguramente algunas mamás que nos están viendo ya lo utilizan, otras mamás todavía no. Yo sí las invito a que prueben esta inteligencia artificial porque, como comentábamos hace un momento, hay muchas actividades que nos pueden ayudar a reducir tiempos. Por ejemplo, vamos a hablar de el menú, ¿no? Que me llamó mucho la atención, ¿no? Un menú para hacer mi menú, no sé, quincenal o semanal, y así ya no tener que estar pensando, ¿qué hago de desayunar? ¿Qué hago de comer? ¿Y qué hago de cenar? Porque eso sí, se nos tiene que encender el foquito para 3 comidas al día, todos los días. Este, Claro, y sácame la lista de la compra, por favor. Por ejemplo, qué instrucciones, si las mamás que no conocen ChatGPT, cómo podrías darle instrucciones en algo tan sencillo? Por ejemplo, ¿qué le podrías decir a aquella mamá que dice, yo no tengo la menor idea, voy a descargar ChatGPT, pero lo primero es voy a pedir mi menú? ¿Qué le podrías decir? ¿Cómo podrías pedir esto? Ok. Lo que recomiendan un poco para construir un prompt, que así es como se llama esa instrucción que le damos a la inteligencia artificial, es que primero le digamos cuál es el rol, ¿no? Entonces se usa mucho, eres un experto en nutrición infantil y familiar. eh, y me vas a ayudar a diseñar el menú para esta semana. En mi familia somos tantas personas, tantos adultos, tantos niños, tenemos estas restricciones alimenticias o estas preferencias. En mi nevera tengo esto, en mi alacena tengo esto. Quiero que por favor me sugieras un menú con desayuno, almuerzo y comida. Y cuando yo te haya dicho que sí, o sea, sugiéreme un menú, entonces él te sacará el menú. Entonces tú ves que hay cosas que están muy buenos, no se me había ocurrido que podía hacer esto, está súper chévere, pero hay otras que no. Entonces tú le dices, eh, del almuerzo del jueves, cambia por favor esa ensalada porque tiene tal cosa que aquí en esta casa no comemos. Dame otra idea de ensalada. O, pero, no sé, como tú funciones. De pronto, si tú funcionas simplemente no teniendo los menús específicos, sino teniendo un listado de posibles proteínas, posibles carbohidratos, posibles verduras, vegetales, y luego los combinas, entonces lo puedes pedir de esa manera también. Le puedes pedir corrección. Cuando te lo entregue, le puedes decir, perfecto, tú me puedes sacar la lista de ingredientes que necesito para esta semana para yo hacer la compra de lo que me vaya a hacer falta. También te saca la lista de ingredientes. O le puedes decir, puedes calcular, si tú estás de pronto midiendo calorías o contando macros, me puedes calcular, por favor, la cantidad de proteína que tiene cada una de las comidas que me estás sugiriendo. O los niveles de glucosa, o sea, todo eso se lo puedes preguntar. Puedes pedir tanto detalle como quieras y le puedes dar inicialmente, como te digo, el rol. Eres un experto en nutrición. Qué interesante eso, el que tú le digas justamente lo que... ¿qué es cómo desde dónde, desde qué lentes quieres que él, o Sí. la inteligencia O artificial? eres, sí, Ah, eres un chef 5 estrellas y quiero comidas diferentes a las que se comen normalmente en cualquier casa. O quiero que hagas énfasis en comida tailandesa. No, o sea, qué sé yo. O sea, puedes pedirle lo que tú quieras y ensayar a ver qué sale. Y si sale con algo muy loco, pues bueno, esa no era la pregunta, cambias la pregunta. perfecto. Y por ejemplo, para nuestros hijos, vamos a pensar que nuestro niño quiere saber de tiburones.
¿no? Es un Ujú. tema, no sé, arañas. Vamos a pensar en tiburones. Y si nuestro niño nos pregunta, mamá, los tiburones, ok, y queremos utilizar la inteligencia artificial en la casa, en nuestra educación en casa, en nuestra escuela. ¿Qué podríamos decirle a nuestro hijo? Tiene 7 años y le estamos nosotros enseñando a utilizar la inteligencia artificial porque vamos a empezar a hacerlo. Seguramente habrá familias que sus hijos ya sean súper hábiles en la inteligencia artificial, pero también habrá familias que no la han usado precisamente porque dicen, no, mi hijo tiene 7 años y no quiero que Les da tenga miedo. contacto con eso, pero estamos platicando que bien dirigida. Puede ser una buena herramienta. ¿Cómo podría una mamá pedirle o enseñarle a su hijo a que pidan entre los dos algo a ChatGPT con el tema eh, tiburones? Y Tiburones. sobre todo, como tú dices, miente. Sabemos que miente, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que Ujú. la información que nos va a dar no es una invención? Bueno, se me ocurre que le puedes hacer exactamente esa pregunta a ChatGPT. Es la primera vez que voy a utilizar inteligencia artificial con mi hijo. ¿Qué tipo de preguntas debo hacerte para ayudarlo a estudiar los tiburones y asegurarme de que toda la información que tú me des sea correcta? ¿Cómo puedo verificar? Entonces, ChatGPT te dirá, porque siempre adula, qué maravilloso proyecto, qué buena idea. Es muy importante trabajar con los hijos y apoyar sus deseos de aprender, bla, bla, bla. Claro, un buen plan para comenzar a estudiar los tiburones con un niño de 7 años puede ser el siguiente. Tun, 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 tun. Entonces tú dices, ah, ya tengo un plan. Y entonces ya empiezas a seguir ese plan con tu hijo. Esa puede ser una forma. Puedes incluso decirle, no tengo ni idea de cómo hablo contigo, ayúdame a hablar contigo. Y ChatGPT te va a responder. Ok, qué interesante eso, ¿no? Y bueno, comentabas tú hace un momento algo que también quiero subrayarlo para las mamás. Le puedes decir ya, después de que la misma inteligencia artificial te diga cómo hacerlo, también tú puedes añadir algo como dame la bibliografía, ¿no? O Claro que sí, dame las únicamente, fuentes. ajá, dame las fuentes. O quiero que únicamente utilices información que encuentres que sea comprobable, que sea de páginas científicas o páginas de universidades, no sé, puedes como darle especificaciones para que Sí. te dé solo lo que tú buscas y no nos ande por ahí diciendo sus mentiras. Hay un modelo, hay una herramienta de IA que se llama Perplexity, que esa es la mejor para investigar, porque todo lo que tú te preguntas, sin pedirle las fuentes, te entrega las fuentes. O sea, te da la información y abajo te da un listado de todas las fuentes que consultó para darte esa respuesta. Entonces, Ujú. tú puedes combinar IAs. Si a ti te parece que es mucho más agradable cómo te habla Gemini, pero Perplexity te da las fuentes, entonces vas a Perplexity, consigues las fuentes, sacas una base y de ahí luego pasas a Gemini y le haces las preguntas para que te responda de la forma que te gusta. Uno puede ir combinando, trabajar un poquito con una, un poquito con otra, también se puede. Ok, muy bien, sí, exactamente. Es justo lo que yo hago. Hay algunas cosas que trabajo con ChatGPT, hay otras que trabajo con otras plataformas digitales y así dependiendo del tema que necesito. Tú mencionabas algo a lo que quiero darle un énfasis que es el pensamiento crítico. Ok, ya estamos con nuestra en la vida cotidiana estamos integrando la inteligencia artificial para facilitar las actividades en casa. Como mamá, ya hablamos de algunas de ellas y también ya vemos cómo nuestros hijos pueden aprovechar estas inteligencias artificiales, estas plataformas. Ahora, pensamiento crítico. ¿Cómo podríamos precisamente apoyar a que nosotros, no solamente nuestros niños, nosotros y nuestros hijos, no lleguen a ser dependientes de la inteligencia artificial, sino que usen la inteligencia artificial como una herramienta? ¿Cómo no caer en esta facilidad y comodidad
de pues ya no voy a pensar porque las mamás que ya le están usando, seguramente ya se han dado cuenta de que es muy fácil relajarse y en esta área cuando ya la usas mucho y las mamás que la van a empezar a utilizar, pues se darán cuenta un poquito también de esa situación. ¿Cómo poder evitarlo en nosotros y también en nuestros hijos? El que dejemos de tener ese pensamiento crítico y solamente descansemos demasiado y perdamos y caigamos un poco en ese riesgo. Yo creo que teniéndolo siempre presente, o sea, como siendo conscientes de yo no quiero que esto me vaya a pasar a mí. Entonces, tener esas conversaciones en casa con los niños, hablar de qué uso han estado dándole la inteligencia artificial en estos días, de y qué te dijo y estás seguro que era cierto. También hablar de lo que vemos en los medios, también hablar de lo que, sí, tenerlo siempre presente. A mí me pasó, yo empecé a redactar textos con inteligencia artificial como todo el mundo, los acomodaba un poco a mi lenguaje porque había cosas que no me parecían, pero últimamente cada vez que entro a LinkedIn veo tantos textos que ya es evidente que están escritos con IA, correos que me llegan de gente que sigo y que admiro y que se nota que están escritos con IA y no soy capaz de terminarlos de leer. Es como, no, qué pereza, es la misma estructura, usa las mismas palabras. Para mí empieza a perder credibilidad ese tipo de contenido creado con IA porque empiezo a sentir que es un contenido masivo, que ahí no me están dando realmente algo que valga la pena mi tiempo de tomármelo y leerlo, que son ideas muy chiquitas que las convierten en 4 párrafos, pero que al final no dicen nada. Entonces yo misma sigo utilizando la inteligencia artificial para producir algunas cosas, como los guiones de los videos cortos, pero las transformo por completo y los leo en voz alta y no quiero sonar como un robot, no quiero sonar exactamente igual. Las palabras que a mí me incomoda ver en otros textos, trato de no utilizarlas yo. Incluso si antes las usaba en mi vida cotidiana, ya no, ya son palabras prohibidas porque son palabras de ChatGPT, qué pereza, sonar igual, pero creo que es un camino que uno va recorriendo. Uno empieza, se emociona, se entusiasma, ahorra tiempo y después empieza a darse cuenta que como que no. Como que si a mí me molesta que me lleguen esos correos, pues yo no quiero mandar esos correos yo porque a la gente le va a producir lo mismo que estos me producen a mí. Entonces, y también cuando salió ese estudio que te digo de que la gente estaba perdiendo su capacidad de redactar, entré en pánico y dije, no, ya no uso más, voy a escribir yo. Y entonces me dediqué a escribir y me di cuenta que sí que todavía podía escribir cosas buenas sin usarla para nada. Pero sí dije, ay, no, ¿qué tal que me esté pasando lo mismo a mí? Entonces sí es como tenerlo siempre presente, no simplemente acostumbrarse, relajarse y no, no, o sea, yo valoro bastante mis neuronas y lo que soy capaz de hacer con ellas, entonces pues no, no las voy a dejar. Esa parte de que nosotros como adultos estamos conscientes de no perder nuestras neuronas, como tú dices, de dejarlas que se pongan flojas. Me acuerdo cuando hace un tiempo ya una película que se llama Wall-E de Walt Disney, no sé cuántos la hayan visto, digo, le tocó a la generación de mis hijos verla, y había unos personajes que eran ya los sobrevivientes de la humanidad estaban en una nave y eran unos personajes obesos que estaban todo el tiempo sentados y con una pantalla enfrente y ya no interactuaban entre sí, sino que estaba una persona a un lado, también en su silla, y si querían hablar con ella, le hablaban en la pantalla, ¿no? Y ya no eran capaces de voltear a ver a la persona de al lado para hablar con ella y eran personajes que no se podían levantar de la silla por la obesidad que tenían, ¿no? Entonces, eso puede pasarnos no solamente digo, estamos hablando de nuestro cerebro, el que no ejercitemos nuestro músculo, que nuestro cerebro es un músculo, no desarrollemos todas estas sinapsis y todas las conexiones y que tenemos la posibilidad de hermosa en nuestro cerebro de tener esta neuroplasticidad, de aprender constantemente. Esa posibilidad de aprendizaje en el ser humano no se pierde, pero sí podemos caer en lo peligroso que tú acabas de mencionar de hacernos flojos y volvernos
obesos por acá arriba y no tener esa capacidad ya de análisis o de crítica. Pero como adultos lo analizamos. Algo que a mí me preocupa es las nuevas generaciones. ¿Qué quiero decir? Nosotros vivimos en un mundo, nacimos y fuimos niños en un mundo análogo. Aún las mamás que estarán ahorita con nosotros, que son más jovencitas, aún ellas, ustedes no vivieron de niñas con la tecnología que hoy tienen. Es decir, en verdad nuestros hijos, ya las generaciones las que le llaman la generación alfa, ellos sí ya nacieron en este mundo digital. Y sí pensamos muy diferente, sí fuimos formados muy diferente y nosotros, tú acabas de decir algo muy importante, yo no voy a permitir que me pase el que mis neuronas se me apaguen y solamente depender de la IA. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños que ya nacieron en este mundo? ¿No crees que a ellos se les dificulte un poquito más el pensar como nosotros en ese sentido? Que digan, es que mamá no pasa nada y sea para ellos más fácil caer en este tipo de dependencias. Está buena la pregunta y no sé si tengo una respuesta. Eh, no sé si quiero que piensen como nosotros, porque viven en un mundo diferente y no podemos esperar que piensen como nosotros. Eh, creo que es como siempre en términos generacionales. Unas generaciones tienen que entender a las otras, nosotros a ellos y ellos a nosotros también. Pero pues claramente tienen una manera de pensar que es la manera de pensar del mundo que les ha tocado vivir. Entonces, eh, pues yo creo que siempre está bien hablar con ellos de las cosas que nos preocupan, de los riesgos que nosotros vemos y escuchar sus puntos de vista y lo que ellos ven, porque también algo que para nosotros puede ser súper valioso, que el trabajo duro y el esfuerzo, puede que ellos digan, pero ¿por qué? Si eso va a requerir un tiempo que puedo dedicar a otras cosas. Entonces, no caer de una, según el ejemplo que te estoy dando, es decir, son perezosos, sino de pronto no son perezosos, están siendo eficientes en su uso del tiempo, le están dando prioridad a otras cosas. Y sí, yo sé que hay hábitos que se van perdiendo, que nos dicen, nos alertan, ¿no? Como que puede haber un deterioro en la memoria si no se utiliza, o puede haber un deterioro en tal cosa si no se usa. Em, pero a lo mejor en la medida que pasa el tiempo, esas habilidades que se están perdiendo es porque ya no son las que se necesitan en esta época. No sé, o sea, solo estoy hipotetizando, no tengo una respuesta única, verdadera, real. Habrá que ver, yo pienso que el tiempo es el que va a ir mostrando esas cosas. Así es, y algo bien interesante que escuchaba em, hace poco de un experto en tecnología. Decía, también nos va a suceder como mencionábamos al principio, que estamos viviendo una revolución. En este caso es una revolución digital y él comentaba, antes de la revolución industrial, todo se hacía a mano. ¿No? Ya después esa pluma no es hecha a mano, es en una fábrica y tiene un costo muy económico y más si es China, ¿no? Pero si hay una pluma hecha a mano, la vamos a valorar más y va a costar más. Decía, entonces, como seres humanos nos va a suceder lo mismo, decía esta persona experta precisamente hablaba en tecnología y decía, ok, estamos utilizando las IA, pero como mencionabas, videos hermosos, pero que ya vamos a distinguir que son inteligencia artificial. Hay música muy bonita que ya es inteligencia artificial. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que no haya músicos detrás, que no haya un genio, un artista escribiendo un poema atrás de esa letra, si no es y ya? Y tú dijiste hace un momento algo interesante, tus correos, no les ves tanto valor, no quieres dedicar tu tiempo a ellos, porque precisamente va a suceder este efecto de que lo que se ha hecho por un ser humano va a valer más la pena y va a ser más Ujú. valioso y vamos a poder empezar a distinguirlo de la IA que nos ayudará y esta pluma si me cuesta muy barata yo la compro,
¿no? No voy a comprar a lo mejor una pluma, para mi uso diario ah, eh, que me cueste más cara, pero sí puedo comprar una pluma hecha a mano para regalarla y sea algo muy valioso. Entonces, algo así va a pasar, ¿no? Con la inteligencia Ujú. artificial, en donde las cosas hechas por ella ya no van a ser tan valiosas ni las vamos a estimar, tanto como lo creado por un ser humano, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien, y pues bueno, aquí nuevamente volviendo a la educación en casa. Entonces, el poder hablar con nuestros chicos, nuestros hijos, para que eh, tengamos ese equilibrio. También habrá familias más tecnológicas que otras, ¿verdad? Cada quien también es muy importante ver cómo son las familias, ¿no? Hay papás que son muy tecnológicos y estarán motivando e incentivando a sus hijos a que también lo sean, y habrá papás menos tecnológicos y pues también las familias lo serán un poco menos. Pero Claro, también, y ya como justo creo que am, hay eh, déjame ver, ah, estoy viendo las preguntas que tengo ujú. justamente. am, ¿Crees que la homeschool cambie eh, por la inteligencia, por la llegada de la inteligencia artificial? Es decir, está cambiando todo. No hay ningún aspecto de la vida, o son muy pocos los que se me escapan, pero creo que en la mayoría de los aspectos cotidianos la IA está entrando, ¿no? Como tú dices, plataformas que antes no utilizaban la IA, ahora ya la utilizan. Este, y muchas áreas de la vida están utilizando ya la IA. ¿Crees que el homeschool vaya a cambiar con la inteligencia artificial? ¿Crees la esencia de homeschool, que es la mamá en casa teniendo esta convivencia con sus hijos en la mesa del comedor, enseñándole? ¿Crees que cambie el homeschool por la inteligencia artificial? Pues yo creo que esa esencia que describes no va a cambiar, porque eso está es relacionado con la manera en la que quiero ser mamá, con la manera en la que quiero acompañar a mis hijos, con la infancia que le quiero dar y con el estilo de vida que quiero manejar. Pero en general, el homeschooling yo sí creo que va a cambiar y que está cambiando. O sea, viene cambiando, como lo mencionaste hace un rato, desde la pandemia, desde que todo se volvió tan virtual y entonces tú sabes que en pandemia pues todos los colegios se quedaron en la casa y muchos se virtualizaron y a raíz de ahí hubo explosión de ofertas de colegios virtuales, ofertas de plataformas para educarse desde casa, pero con un colegio, y eso ha hecho que cambie la imagen del homeschooling. Mucha gente ya no entiende esta idea de el homeschooling es que yo quiero educar a mis hijos. No, el homeschooling es que ya no los mando al colegio, pero los tengo en un colegio desde la casa y otros los siguen educando. Entonces, desde ahí el homeschooling ya viene cambiando y ya se viene transformando. Uno nunca sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero de pronto, así siendo súper optimista, ¿qué tal que el hecho de que la inteligencia artificial se convierta en algo aceptado, cada vez herramientas mejores, más efectivas, más eficientes, permita que sea normal y aceptado también que las familias estén educándose desde casa porque tienen el apoyo de la inteligencia artificial? Entonces, los que dicen, no, es que no aprenden suficiente, claro que sí, porque vamos a desarrollar herramientas con inteligencia artificial para hacer caminos de aprendizaje personalizados para cada niño. No sé, como que al tener la inteligencia artificial apoyando el proceso y siendo aceptado desde afuera, nos ataquen un poco menos y nos acepten un poco más. Podría llegar a pasar, ¿no? Si ya definitivamente vemos que esa educación en masa, que esa educación todos con lo mismo, la única receta para todos no funciona, y existen los colegios chiquitos, personalizados, no sé qué, pues bueno, si yo hago una educación completamente personalizada para con cada uno de mis hijos, porque la IA me lo permite,
¿No va a ser mejor esa educación? No sé, de pronto, o sea, aquí en Colombia tenemos una guerra absoluta de los colegios presenciales en contra de los colegios virtuales, cartas, cosas, haciendo querer ver que la educación virtual es malísima y súper dañina, ilegal y no sé qué más. Pero al final esa educación tradicional está muy mal, están perdiendo niños y no es por culpa de los homeschoolers, es porque lo que ellos ofrecen no está siendo suficiente y las familias están buscando otras cosas. Y en algún momento solo tienen que aceptar, porque si se supone que lo que buscan es que los niños tengan una mejor educación, ¿cómo no van a aceptar una alternativa que sí efectivamente les está dando una mejor educación? Estoy de nuevo soñando, pero yo sí creo que tener herramientas que nos permitan personalizar más el aprendizaje de nuestros hijos, de alguna forma va a transformar también el homeschooling. Tal vez ya no vamos a querer tener el currículo, tal vez ya no vamos a sentir esa urgencia de qué tienen que aprender. De pronto va a ayudar a que las familias se saquen de la cabeza de que hay que aprender ciertas cosas y entiendan que podemos confeccionar un proceso educativo adaptado a cada niño. No sé, de pronto. Qué importante es eso que mencionas, que hay ciertos contenidos académicos que creemos que son los únicos y los indispensables y que no pueden faltar. Por supuesto que hay cosas como matemáticas que son temas muy que no cambian con el tiempo, ¿no? Creo que hay ciertos temas básicos que sí tienen que los alumnos, nuestros hijos, aprender sí o sí, ¿no? Hay ciertas cosas, leer, escribir, obviamente son cosas que sí o sí se tienen que hacer, ¿no? El lenguaje precisamente de las matemáticas, ¿no? Decía, pero hay muchos contenidos académicos que tienen que cambiarse y renovarse porque el mundo ha cambiado y las necesidades laborales van a ser otras y están siendo otras en este momento ya y mucho más para nuestros hijos cuando ya ellos sean adultos, si ahorita ya están cambiando, obviamente en el tiempo que a ellos les toque, pues van a ser otras. Y creo que el reto, y pues ya estamos a punto de terminar, precisamente es que poder distinguir entre evidencia y una opinión de la inteligencia artificial, ¿no? Diferenciar entre que sea una herramienta de apoyo para, como mencionábamos, disminuir nuestros tiempos y poder hacer cosas más rápido, pero otra es que dependamos de ella, ¿no? Creo que ese equilibrio es el que en el que en realidad como humanidad estamos todos en ese camino, en ese aprendizaje, ¿no? Pero creo que, como tú dices, siendo positiva y soñando, creo que si la humanidad ha pasado por muchos cambios y hemos, como seres humanos, aprendido a que esos descubrimientos han sido para bien, como am, como la imprenta que fue juzgada en su tiempo, pues también esperamos positivamente que la humanidad hoy podamos utilizar la inteligencia artificial para más para bien que para mal, ¿no? Y como familia homeschooler podamos usarla en beneficio de nuestra educación en casa. Solo será cuestión de informarnos, ¿no? Creo que eso es muy importante, la información y que los papás no se queden en una parte de desconocimiento, sino, ok, preparémonos, capacitémonos, investiguemos para que nosotros podamos transmitir todos esos valores y conocimientos a nuestros hijos para que también ellos puedan hacer uso de la inteligencia artificial de manera adecuada y no al revés, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué podrías decirle tú ya para terminar a las familias con respecto a precisamente el tema, la inteligencia artificial y las plataformas en el homeschool? Bueno, primero que todo, con respecto a las plataformas que no son indispensables, que la esencia del homeschooling es lo humano y el acompañamiento y la cercanía de los niños y entender que lo importante de la educación de los hijos no son los contenidos, es que es mucho más. Los contenidos son una parte, pero es mucho más. Y las plataformas te van a dar los contenidos, pero no te van a dar lo demás. Lo demás lo ponemos nosotros en la familia.
los papás, las mamás, la familia completa. Entonces, eh, sí, están bien las plataformas, pero no que sigan siendo el todo como el colegio presencial, lo único, lo más importante. Y con respecto a la inteligencia artificial, que le pierdan el miedo, que la exploren, que la usen. La única forma de entender algo es usándolo, no por lo que te dicen, no por lo que te cuentan, no por lo que suena en medios, que los medios suelen ser sensacionalistas y sesgados. Y yo siempre insisto en que cuando quieran saber de algo se vayan a unas fuentes confiables, busquen las fuentes académicas, busquen las investigaciones. Si oyeron un noticiero en el que dicen que el porcentaje, qué sé yo, lo que hay, he escuchado mucho que es la generación de nuestros hijos por primera vez tiene un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. Busquen cuál es el estudio que dice eso y por qué está diciendo eso y a quiénes estudiaron y qué tan cierto es. O si simplemente es un dato sacado de contexto y nos lo están diciendo para que nos muramos del miedo. Busquen, consulten, no traguen entero, no se crean lo que les dice cualquiera solo porque lo dice cualquiera. Eso siempre es, y sobre todo en este mundo que vivimos, que es una sociedad de la desinformación, lleno de fake news, y la gente simplemente cree lo que le dicen sin ir a buscar, sin ir a verificar. Y creo que somos la primera generación en la humanidad en que lo que vemos puede ser no real. Lo que oímos, es decir, como tú mencionabas, ya se puede replicar la voz, la imagen, imágenes creadas que pueden ser tan difíciles de distinguir. Entonces, sí, qué Mm, importante es que aunque veamos cosas y oigamos cosas, verifiquemos que son reales. Nunca la humanidad había tenido que hacer eso, pero ahora a nosotros y nuestros niños nos toca hacer eso, verificar que todo lo que vemos y escuchamos en el internet, pues sea real, ¿no? sí, así es, nos Ok, toca. muy bien, pues qué emocionante este tema. La verdad es que yo sí, soy muy partidaria de usar las nuevas tecnologías con todo el cuidado del que ya hemos hablado. De hecho, tenemos en Acompáñame una materia que se llama IA, precisamente inteligencia artificial, es importantísima tenerla. Y tenemos además una clase que se llama ciberseguridad, Mm. para tanto niños como para papás, porque es importantísimo que estemos sabiendo cómo movernos en este mundo digital. Paulina, pues yo te agradezco muchísimo, de verdad, de que nos hayas acompañado nuevamente con este tema tan importante y que las mamás sí tenemos que echarnos un clavado en estas herramientas que nos pueden ayudar. Habrá familias que digan, no, yo no quiero nada de eso. También está bien, también es respetable, ¿no? Familias que digan, no quiero nada, pues hay mucha familia. En el mundo homeschool es un gran abanico desde las mamás más abiertas y más como yo he pensado siempre esta educación que es la de las familias viajeras. No, Ujú. wow, que viven en campers y que viajan y de esa manera estudian y hacen un on school súper libre. Y del otro lado, las mamás que ya son mucho más ortodoxas, con muchas reglamentaciones y programas muy ordenados y muy estrictos. Y digo, hay una gama muy Ujú. amplia de familia homeschool y eso está bien. Cada homeschool es diferente porque cada uno como seres humanos somos diferentes y cada uno como familia somos diferentes y cada familia será diferente, ¿no? Sí. Así es, pues muchísimas gracias, Paulina, por habernos acompañado en este podcast. Y pues, si nos puedes platicar nada más un poquito acerca de justamente la asociación o el grupo del que tú formas parte en Colombia, si nos pudieras comentar algo de si hay familias que nos están viendo de Colombia, si hay forma de poder participar en alguna de las actividades que tú tienes. Claro que sí. Yo coordino una red de familias de todo Colombia, se llama la Red Colombiana de Educación en Familia, la Red en Familia. Y tenemos una comunidad de WhatsApp con más de 30 grupos. Hay grupos regionales y hay grupos como para algunos temas específicos. Es una comunidad para familias que ya están haciendo educación en casa. Esa es como la única condición. O sea, si estás mirando, investigando, probando y quiero ver cómo es,
no es ahí. Ahí solo entran familias que ya están haciendo educación en casa, pero si eres una familia que está educando en casa, aunque lleve una semana, ya lo estás haciendo y quieres integrarte, pues yo creo que podemos dejar mi número de WhatsApp para que yo pueda decirte, ok, en qué ciudad vives y a qué grupo puedes entrar y hacer parte de la comunidad. La verdad, en cada grupo pasan cosas diferentes. Yo no te puedo decir las actividades de la red son estas porque no tenemos un calendario oficial de la red, no hay nadie que haga eso. Las familias mismas se organizan, coordinan, proponen, pero tienen ese espacio virtual en el que se conectan para compartir, para conocerse, para planear y organizarse. Entonces, ahí está, claro que sí, mi WhatsApp y conversamos. Muchísimas gracias, Paulina. Pues entonces aquí en la descripción de este video, de este podcast, encontrarán el teléfono de Paulina para que puedan comunicarse con ella si están en Colombia. Pues familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues también les recordamos que en Acompáñame Home School somos un centro de apoyo educativo que apoya a las familias que educan en el lugar. Nosotros nos encontramos en México y tenemos clases desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato y también licenciaturas, eh, y tenemos ya una sección sabatina para adultos en donde con clases con maestros en tiempo real, en salones virtuales, puedes tú decidir que puedes tomar una sola materia. Por ejemplo, para los niños de primaria, a lo mejor vienes con nosotros y dices, bueno, yo solamente quiero que me apoyen con matemáticas, y puede tu hijo o Ujú. tu hija venir y tomar únicamente matemáticas, o puedes optar por paquetes completos donde viene ya toda una educación integrada con varias materias. Tenemos más de 52 materias en las que tú puedes elegir, y como mencionábamos, puedes elegir una o varias. Estamos para servirte. También contamos con una red similar a la que tiene Paulina en Colombia, aquí en México, que se llaman los clubs. Tenemos un club en cada estado de la República. Si tú vives en alguna parte de la República y en México, y deseas pertenecer a estos clubs, es completamente gratuito. Los clubs únicamente tienen el objetivo de crear comunidad, de que allí en este espacio, en este chat, se conozcan las familias de, vamos a empezar, algún estado y Puebla, por ejemplo, y también nosotros les apoyamos para que puedan tener una vez al mes una reunión en un parque, en un zoológico, se conozcan presencialmente y también puedan crear estas redes de amistad, estos lazos de amistad con otras familias, y el club es completamente gratuito. Así que pues familias, en cualquiera de las dos áreas que te interese que podamos apoyarte, estamos para servirte. También aquí en la descripción te dejamos nuestra información. Paulina, muchísimas gracias por apoyarnos y por estar con nosotros. No, yo con mucho gusto, feliz de estar por aquí y conversar contigo. Gracias familias, pues nos vemos la próxima. Hasta luego.